Hola a todos, vamos a hacer el problema número 23 de la ficha 1. Dice, en una reacción entre átomos en fase gaseosa, un átomo de hidrógeno colisiona contra otro de flúor, como se indica en la figura. Bueno, aquí tenemos el átomo de hidrógeno y el átomo de flúor. Esto es el vector velocidad, que forma 30 grados aquí con esta horizontal que han dibujado, y aquí tenemos el vector velocidad del flúor, que forma 45 grados pues con esta otra vertical que han hecho aquí. Dice, si los valores de las velocidades iniciales son, bueno, estos que aparecen aquí, son los módulos, determina la velocidad y la dirección de la molécula resultante. O sea, estos dos átomos van a chocar, van a quedar unidos completamente y van a formar pues fluoruro de hidrógeno, ¿no? Van a quedar unidos y bueno, pues aquí se formará la molécula de fluoruro de hidrógeno que saldrá con una dirección, saldrá aquí la velocidad de fluoruro de hidrógeno con una dirección que no conocemos, ¿vale? Nos dan las masas del hidrógeno, del flúor, y ya las dos masas conjuntas. Esto sería la suma de estos dos, o sea, la masa del fluoruro de hidrógeno sería la suma de estas masas. Bueno, da un poquito menos, han redondeado hacia arriba y ya está. No vamos a suponer que se pierde ningún tipo de energía, sino que se conserva la masa, ¿vale? Nada se transforma en energía, no hay ninguna reacción nuclear ni nada. Vale, bueno, pues ¿esto qué tipo de choque es? Pues sería un choque inelástico en el cual no se conserva la energía cinética y sí que se conserva el momento lineal, ¿vale? Sería, si nos piden el tipo de choque, pues sería un choque perfectamente inelástico. Esto quiere decir que las dos masas quedan unidas y de manera conjunta salen despedidas, ¿no? Como si fuera un único cuerpo, que en este caso sería la molécula de fluoruro de hidrógeno, y se conserva, se conserva el momento lineal. Si se conserva el momento lineal, lo que nos dicen es que el momento lineal inicial va a ser igual al momento lineal final. ¿De acuerdo? Recordemos la fórmula del momento lineal. El momento lineal es un vector que es igual a la masa por el vector velocidad. ¿Cuál es el momento lineal inicial? El momento lineal inicial va a ser igual a la suma del momento lineal del átomo de hidrógeno más la suma del momento lineal del átomo de flúor. Bueno, pues será entonces la masa del hidrógeno por la velocidad del hidrógeno más la masa del flúor por la velocidad del flúor. Esta será momento lineal inicial total, tiene que ser igual al final. Al final el hidrógeno y el flúor quedan unidos en una molécula. Tenemos esa masa conjunta por la velocidad de esa molécula, ¿vale? Del fluoruro de hidrógeno. Bueno, esto que está aquí, se me olvidó deciros, lo que he hecho ha sido poner las velocidades, me las daban en módulo, pero me daban un dibujito, las he puesto en forma vectorial. Lo explico aquí un poquito. Este es el módulo que me dan del hidrógeno por el coseno de 30 grados. Bueno, pues estamos hallando esta componente de aquí. Y esta de aquí, que es esta vertical, pues será igual, el módulo por el seno de 30 grados, ¿vale? Con esto tendríamos aquí ya desarrollado, ya he calculado el seno y el coseno de 30 grados y multiplicado por su módulo y tendríamos esta sería la velocidad del hidrógeno. Para el flúor pasa lo mismo, pero hay que tener en cuenta un pequeño detalle. Fijaos que la componente del flúor, de la velocidad del flúor, la I es positiva, va hacia arriba. Sin embargo, la X, la componente en el eje de las X, es negativa porque va en este sentido, en sentido contrario. Con lo cual, esto es el módulo por el seno de 45 grados. Aquí en este caso tenemos este triángulo rectángulo, pues la componente X es el seno de este ángulo y hay que ponerlo de manera negativa, por eso pongo este aquí. Y el otro, pues es el coseno de 45 grados, me estoy fijando en este triángulo rectángulo y sí que la pongo en este caso positivo. Si desarrollo ese seno y ese coseno, lo calculo, pues me queda este vector. Vamos ahora a sustituir esos valores pues aquí en la conservación del momento lineal. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que puedo poner es que vamos a irnos muy a la izquierda porque es una
cuenta bastante larga, 1,66 por 10 a la menos 27 por, y ahora pongo el vector velocidad del hidrógeno, que son 2,25 por 10 a la 5 y más 1,3 por 10 a la 5 J, y ahora masa del flúor, que son 3,15 por 10 a la menos 26, y ahora y ahora la velocidad del flúor, ¿no? 6,43 por 10 a la 4 y más 6,43 por 10 a la 4 y todo esto J. Y esto tiene que ser igual, voy a hacer aquí abajo, al momento lineal final, que será la masa del fluoruro de hidrógeno, que son 3,32 por 10 a la menos 26, y por la velocidad de la molécula de fluoruro de hidrógeno, que la voy a poner en sus componentes. Voy a decir, bueno, su componente X la pongo aquí, así, y su componente Y. Vale, esto por J. Bueno, ahora se hace la operación que ya sabemos de, bueno, vamos a operar todas las J's con todas las J's y todas las I's pues con todas las I's. Si operáis, hacéis las multiplicaciones pertinentes, etcétera, bueno, pues os va a dar una cosa como la siguiente, una expresión que es esta, 1,65 por 10 a la menos 21 y más 2,24 por 10 a la menos 21 J es igual a 3,32 por 10 a la menos 26 por VHFX y más VHFI J. Ahora ya separamos las cuentas en dos, podemos decir que la componente X es igual a, pues mirad, menos 1,65, estamos cogiendo todo lo que multiplica la I, ¿vale? El vector director I, 21 partido de 3,32 por 10 a la menos 26, y esto da menos 4,98 por 10 a la 4. Esto sería metros partido por segundo en la componente X del fluoruro de hidrógeno, y la componente I de esa molécula de fluoruro de hidrógeno sería 2,24 por 10 a la menos 21 partido de 3,32 por 10 a la menos 26, y nos queda esta velocidad. Si lo ponemos en modo vectorial, pues tenemos aquí la componente X calculada más la componente Y, 6,75 por 10 a la 4 metros partido por segundo. Ya tenemos aquí el vector. Bueno, pues muy bien, ¿no? Vamos a hallar ahora a su módulo y vamos a hallar su ángulo. Bueno, el módulo de ese vector es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Está 8,39 por 10 a la 4. Este sería el módulo del vector. Vamos a ver el ángulo. Para ver el ángulo que forma ese vector, vamos a hacernos aquí un pequeño croquis y lo intentamos pintar. Esto es prácticamente un 5, ¿no? La componente X es prácticamente un 5 y esta es prácticamente un 7. Bueno, pues tendría que ser una cosa como... imaginemos por aquí y... pues por aquí, a lo mejor... tiene que ser una cosa, pues así, más o menos, ¿vale? No está pintado de manera precisa, pero bueno, el vector este tiene esta pinta, este vector velocidad. Vamos a hallar este ángulo. Bueno, se puede hacer de varias maneras. Si yo pinto aquí la componente X y la componente Y, HF X, ¿vale? Y esta sería
hidrógeno ahí. Bueno, la tangente de este ángulo pues es la componente, sería la componente y entre la componente x. Vamos a hacerlo, entonces este ángulo θ sería el arco tangente ¿de qué? De 6,75 por 10 a la 4 partido de menos 4,98 por 10 a la 4. Si hacéis esto, os va a dar este ángulo, que son menos 53,58 grados. Bueno, pues aquí tenemos, realmente lo que nos está dando esto no es ese ángulo θ que está pintado, sino que nos está dando este otro ángulo de aquí. ¿Vale? Nos está diciendo que es este. Nosotros sabemos que la tangente, si esto es el cuadrante, si este es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, yo sé que la tangente es positiva aquí, y aquí es negativa y aquí es negativa. Nos está dando este valor, es un valor negativo, y nos está dando este ángulo de aquí, que son menos 58, pero yo sé que mi vector no es este. Lo sé pues porque lo acabo de dibujar. Tiene una componente positiva. Yo sé que es este ángulo de aquí. Bueno, entonces, realmente esto, la solución a esa cuenta, esa tangente, tiene infinitas soluciones. Podemos decir que esto es k más k por 180 grados. Donde k valdría 0, 1, 2. ¿Vale? Bueno, el valor que nos interesa sería para k igual a 1. Para estar, en vez de en el cuadrante 4, que es este de aquí, a mí me interesan los que están en el cuadrante 2. Entonces, si a eso le sumamos 180, pues la solución real sería que θ realmente lo que me interesa es menos 53,58 más 180 grados. Y esto da 126,42 grados. Este sería el ángulo. Cuidado con esto de los ángulos porque hay que dar el valor bueno. El valor bueno es este. No me vale con este valor, porque no es este valor, sino que es justamente el que está aquí arriba. Aquí tenemos cuando sumamos 180 grados. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo. Un saludo.